Muy buenas, vamos a hablar en este vídeo de las técnicas empleadas en jardinería para el control de las hierbas espontáneas o hierbas arbenses. Es importante que nos demos cuenta que existen muchas más técnicas aparte del uso de los herbicidas. Lo que hay que tener claro es que en el caso de que utilicemos una u otra técnica, hay que asegurarse de que no estamos perjudicando a las plantas que hay cultivadas en el jardín. Entonces, estas técnicas de control de hierbas o destrucción de hierbas, como os pongo, se aplican en distintas zonas. Se aplican en zonas en las que no hay plantas, como los caminos, como los senderos, como las áreas de juegos infantiles. Se aplican también sobre pavimentos discontinuos o adoquinados eh, en- que favorecen el que salgan hierbas entre las juntas de estas piezas. O también en zonas con plantas, arbustos, herbáceas, en los alcorques de los árboles, en los que aparecen estas hierbas que, entre comillas, nos molestan, nos aparecen en las zonas de tierra, junto a las plantas cultivadas. Y luego incluso podemos encontrar plantas indeseadas, plantas arbenses, en las zonas de pradera. En este caso es más complicada la actuación debido a que al eliminarlas podemos de alguna manera dañar el césped que tenemos instalado. Bien, una técnica que no es que esté muy extendida, pero bueno, se la ve cada vez más en los jardines y en las zonas verdes de nuestro país, es el uso de quemadores. Los quemadores no son otra cosa que realmente pues, son unos tipos de sopletes que funcionan o bien con radiación ultra infrarroja o bien con gas, y lo que hacen es quemar las pequeñas plántulas en sus primeras etapas. Precisamente esto hace que debamos utilizarlas cuando las plantas son pequeñas y que los tratamientos, o sea, las pasadas con los quemadores, se tengan que repetir cada 15 días. Dependiendo del equipo que tengamos, pues el ancho de trabajo pues será mayor o menor. En las máquinas que veis ahí abajo en la imagen podéis observar que habrá algunas que nos quepan bien en los alcorques, mientras que otras no. Pensar que este tipo de máquinas y de equipos pues son muy cómodas pues para trabajar sobre caminos, sobre pavimentos, sobre adoquinado, como veis en la imagen, ya que ahí no hay ningún peligro de generar daños en las zonas de cultivo, en las zonas en las que hay planta en el jardín. En realidad son cómodas, pueden ir instaladas las botellas de gas o los equipos de energía, pueden ir instalados en mochila o en carretilla y bueno, están preparados para que no haya ningún tipo de accidente durante su uso. Lo que sí que tenemos que llevar precaución con este tipo de equipos es que en el caso de que estemos haciendo los tratamientos en zonas forestales, en zonas cercanas a áreas forestales, hay riesgo de que se pueda iniciar un incendio. Son pequeñas llamitas las que se van soltando del equipo, pero si nos encontramos con una parcela en la que hay algo de ramaje seco, pues podría ser un riesgo. Por eso no se recomiendan utilizar en estas zonas. Estos equipos se recomiendan que se utilicen en zonas urbanas y preferentemente en alcorques, en medianas, etc. La otra técnica que podemos comentar para el uso de control de las hierbas es quizá la que se está poniendo en cuestión ahora, que es el uso de herbicidas. El uso de herbicidas es una técnica que ha venido a sustituir al uso de la azada. Siempre las hierbas la hemos controlado y todavía se puede hacer, vendría a ser otra técnica más, pues rascando con la azada y eliminando las hierbas que aparezcan en los alcorques, en las jardineras, etc.
Bien, pues el uso de herbicidas ha sustituido a esta técnica manual, principalmente por el bajo coste de mano de obra. Lo que ocurre es que, bueno, como sabemos, los daños que se producen medioambientales por los residuos que dejan estos productos, pues están de alguna manera cuestionando, y de hecho en muchos municipios está prohibido ya el uso de herbicidas. Dentro de los tipos de herbicidas podremos encontrar herbicidas totales, que son aquellos que matan toda la hierba que tocan, y en este caso solo los podríamos usar en caminos o en zonas de juegos infantiles donde no hay ningún otro tipo de plantas. Pero hay que llevar cuidado porque son productos que pueden ser residuales, y en el caso de una zona infantil, pues la verdad es que personalmente yo desaconsejo empleo de este tipo de productos, pero bueno, que sepáis que se utilizan en esas zonas. También hay selectivos, y los herbicidas selectivos son los que se utilizan para matar o para destruir un tipo concreto de planta. Este es un ejemplo de los herbicidas que se utilizan en las praderas para controlar las plantas de hoja ancha. ¿De acuerdo? Y bueno, pues luego estos herbicidas pueden actuar por contacto, que matan directamente cuando tocan, o pueden actuar por translocación, que lo que quiere decir es que cuando el herbicida entra en contacto con una planta, entra dentro de sus tejidos y es capaz de por difusión extenderse digamos, en un trozo más amplio con el que ha contactado la gota. Y luego pues tendríamos también los remanentes o residuales, que son aquellos que permanecen en el suelo durante semanas siendo todavía activos. De esta manera, según el tipo de forma de actuar, pues hay herbicidas que se utilizan antes de la siembra o antes de la plantación, actúan sobre la semilla o la plántula que pueda haber en ese momento, y hay otros que actúan en preemergencia. Tú los colocas en el suelo y cuando la semilla germina semanas después, la semilla de la arbense, se contamina de este herbicida. Este de preemergencia o el de posemergencia tienen más aguante en el suelo, su efecto es más duradero, pero también el efecto tóxico es más residual. La forma de actuar es muy variada. Hay algunos que actúan regulando el crecimiento de la planta, otros inhibiendo la fotosíntesis, otros inhibiendo la división celular, pero tienen algunos efectos sobre mamíferos que a veces pues, nos plantean la posibilidad de dejarlos de usar. En la actualidad, como alternativa a los herbicidas, y siguiendo con la misma dinámica de lo que es la pulverización de algún producto, pues os puedo comentar que se está utilizando en zonas verdes, en las que ya se ha prohibido el uso del glifosato, que es el más extendido, que es un herbicida pues, a base de un vinagre industrial. El vinagre es un ácido y lo que hace es, al entrar en contacto con las pequeñas plántulas, pues las quema. El tratamiento hay que repetirlo más veces, pero desde luego no es nada residual. Hay que tener en cuenta que los herbicidas, pues según el Real Decreto 1311 del 2012, igual que todo el resto de fitosanitarios, tienen unas limitaciones de uso dentro de las zonas verdes municipales. Y esto pues ha llevado pues, a que se haya prohibido en muchos municipios, se haya puesto en marcha movilizaciones sociales para conseguir, pues eso, no solamente la prohibición del glifosato, que es el que preocupa mucho por sus efectos, que son algo sospechosos, sino también el de otros herbicidas. Y así, pues cada vez es mayor el uso de otras alternativas para sustituir al herbicida. No hemos hablado de, por ejemplo, el uso de acolchados, que pueden ser también útiles a la hora de controlar las hierbas. ¿De acuerdo? Para acabar, comentaros que, bueno, pues hay, digamos, visiones un poco diferentes en la jardinería a nivel europeo, en las que
lo que se plantea es que la aparición de estas arbenses no es algo negativo, ni es estéticamente negativo, y además aporta biodiversidad a nuestros jardines, que como sabéis es un elemento que ayuda a controlar las plagas. Bueno, ahí tenéis pues, un documental que se ha hecho pues, en la zona de Nantes, que están teniendo unas iniciativas muy interesantes, y iniciativas pues, personales en las que de alguna manera se potencia, se realza y se saca el valor que tienen estas plantas arbenses, en lugar de pensar que son tan perjudiciales. Bueno, pues ya trabajamos esto en el aula después. Gracias.